Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor para mí estar hoy aquí. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al Centro de Derechos Fundamentales por esta distinguida invitación. Mi nombre es Nahuel Sotelo. Soy secretario de Culto y Civilización de la Nación Argentina. Soy el secretario de Estado más joven de la administración Milei. De manera muy resumida, la Secretaría de Culto y Civilización es una secretaría fusionada por Javier Milei para combatir la Agenda 2030 y los delirios que a veces se promueven en las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Es una secretaría que no solo defiende la libertad religiosa, sino también los fundamentos de nuestra cultura. Debo decirles algo. Europa ha arruinado mis sueños y los sueños de muchos argentinos. ¿Por qué? En mi país, desde muy pequeños, siempre miramos a Europa y lo miramos con muchísima atención. De hecho, es el sueño de muchos jóvenes y niños conocer el viejo continente, la cuna de la civilización. Lamentablemente, hoy la Europa con la que soñamos desde niños ya no existe, ha caído. Y al ritmo que cae Europa, mis hijos nunca llegarán a conocer ese continente que antes de llamarse Europa se conocía como Cristianitas. Y si bien he escuchado a muchos líderes hablar de la culpa es del otro, yo no me voy a meter en las políticas soberanas de cada país, pero antes de que la culpa sea del de afuera, la responsabilidad está adentro. La responsabilidad es de los europeos. Voy a poner un ejemplo. Si Miklos me invita a su casa y yo cuando entro comienzo a romper su sillón, sus platos, su televisor, sus herramientas, el problema no es solo lo que yo hago, sino que Miklos no reaccione. Y si además de no reaccionar justifica o aplaude mis actos, entonces la responsabilidad del desastre recae en él. Del mismo modo, Europa no puede culpar solo a los factores externos. La decadencia también es responsabilidad de quienes, desde adentro, permiten o celebran su propia destrucción. Yo sé perfectamente lo que es vivir bajo las ideas contrarias a los valores fundacionales de un país. Argentina lo fue hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando Javier Milei ganó las elecciones y recuperamos nuestros valores y recuperamos nuestra patria. Hoy, la gestión de mi presidente es reconocida como el milagro argentino. Mientras en América del Sur, nuestro país libra una batalla gigantesca por las ideas de la libertad, veo que en Europa las ideas contrarias a la civilización avanzan. Les traje algunos ejemplos. Voy a leer resoluciones de las Naciones Unidas votadas en el 2024. Son muchas, pero solamente daré 2 por cuestiones de tiempo. La primera resolución de Naciones Unidas se llama Derecho de los Pueblos Indígenas. Fíjense que ya no se habla de pueblos originarios, porque ya no importa de dónde vengan, sino resolución de pueblos indígenas. En esta resolución, en uno de los apartados, dice respetar la autodeterminación territorial de los pueblos y en materia de salud, respetar sus tradiciones ancestrales. No sé si lo sabrán, pero a mí me ha tocado vivir en una provincia donde hay presencia de pueblos originarios. ¿Saben cuáles eran las tradiciones ancestrales? Que los caciques inicien sexualmente a las niñas a partir de los 9 años. O que se impida a los miembros de la comunidad atenderse en hospitales porque la medicina científica va en contra de sus creencias. Esto es lo que se está votando en Naciones Unidas. Y no, para nosotros no existen leyes más allá de las del Estado argentino, donde todos somos iguales ante la ley. Voy al siguiente ejemplo, también una resolución de Naciones Unidas votada en el 2024. El texto y el título dice es una resolución para la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia, etc. ¿Quién podría oponerse a ese título? Yo creo que nadie. Pero escuchen lo que dice en uno de sus apartados. Estamos alarmados ante la propagación en muchas partes del mundo de movimientos extremistas y racistas de diversa índole, basados en ideologías que pretenden promover programas nacionalistas y de derecha. Esto, repito, es una resolución de Naciones Unidas que toma partido directamente. A lo que, por supuesto, me pregunto, ¿desde cuándo amar a tu país y creer en el libre mercado es un delito? Luego va avanzando esta resolución y se entromete directamente en la soberanía nacional de cada país y dice:
acoge con beneplácito el establecimiento de un mecanismo internacional de expertas y expertos independientes integrados por 3 especialistas en cumplimiento de la ley y derechos humanos, cuyo objetivo es promover un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad racial en el contexto de las fuerzas del orden. Es decir, se mete también con las fuerzas de seguridad. Además, por supuesto, también luego propone investigar las respuestas de los gobiernos a las protestas contra el racismo. Luego habla de que los estados deberían pedir perdón y pagar indemnizaciones por los males del colonialismo. Y por último, hace un llamamiento y dice tal cual a todos los gobiernos para que contribuyan generosamente al fondo fiduciario. Se entiende que después de calificar a la derecha como racista y proponer un comité de expertos para vigilar a las fuerzas de seguridad, llaman a los gobiernos a aportar dinero. Las resoluciones en general hablan de aborto, de ideología de género, de pueblos originarios. Habla de muchas cosas, pero no hablan ni de vida ni de familia. Quiero ser claro con ustedes. Desde Argentina nos opusimos a resoluciones como estas. Sin embargo, el 90% de los Estados miembros no lo hicieron. Es decir, que se han metido directamente contra la soberanía de cada una de sus naciones y de ustedes. La civilización occidental no nació de la nada, nació de la fusión de 3 grandes herencias. La fe en el Dios de Israel, que nos dio la certeza de que la verdad no se somete al dominio del hombre, la ley de la República de Roma, que nos mostró que el orden es el fundamento de la libertad, la democracia de Atenas, que nos reveló que la dignidad humana florece en la participación y la responsabilidad. Sin estos 3 pilares no hay Occidente. Sin estos fundamentos no hay Europa, no hay Argentina, no hay libertad. No tengamos miedo de dar esta batalla. No hay mal que no pueda ser vencido por el bien, ni ideología perversa que no pueda ser derrotada por las ideas justas. Argentina es hoy un claro ejemplo de que las ideas de la libertad están venciendo a la izquierda. La valentía de Javier Milei no solo inspira a nuestra nación, sino que se ha convertido en un faro para el mundo. Bajo su liderazgo, nuestro país ha retomado la defensa firme de los 3 principios fundacionales de Occidente: Dios, patria y familia. Esta visión nos impulsa a construir una nación que protege la vida, garantiza la libertad y respeta la propiedad privada. Pero como dice esa famosa frase que se le atribuye a Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Por eso, defendamos Occidente, defendamos sin miedo nuestros valores fundacionales, digamos con claridad y convicción que Occidente es el Dios de Israel, la República de Roma y la democracia de Atenas. Y para cerrar, quiero reafirmar con firmeza el reclamo irrenunciable de la República Argentina sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Es hora de los valientes, es hora de los patriotas. Y recuerden que aunque a veces pareciera que nos quedamos solos, no se olviden que la victoria en la guerra no depende del número de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Que Dios nos acompañe en esta noble causa por la verdad, la libertad y la patria. Muchas gracias. Most pedig szeretném a színpadra szólítani Maria Fernanda Cabalt, a Democratic Center szenátorát Kolumbiából, Gustavo Leitét, paraguayi szenátort és a beszélgetés moderátorát, Farkas Vajkot, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetőjét. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar en español, así que pongan los auriculares. Es que cuando estamos hablando de la civilización occidental, obviamente no solamente se trata de Europa y de América del Norte, sino de toda Iberoamérica. Y es por esto que nuestro centro, ya desde hace más de un año, está trabajando en Madrid en su oficina con la misión de tender puentes entre los patriotas húngaros y también los patriotas de Iberoamérica,
Y es por esto que en este CIPEC también hay numerosos ponentes de esta región, hay muchos luchadores de esta región. Y muchísimas gracias a vosotros tres, María, Gustavo y Noel, por viajar tanto, cruzar un océano para estar por aquí. Noel ha hablado sobre el papel de las organizaciones internacionales, cómo quieren imponer el wokismo en estos países también, pero cuando estamos hablando sobre América Latina hay que mencionar otros dos organizaciones, que es Foro Sao Paulo y Grupo de Puebla. Es la Internacional Narcocomunista de América Latina. Y justamente uno de los políticos quizás más extraños de esta internacional es Gustavo Petro, que es presidente de Colombia, que tenéis que padecer desde 2022, que es un político típico narcocomunista, porque es comunista, pero también defiende que la cocaína no es más peligroso que el whisky. María, ¿cómo aguantáis un gobierno como esto ahí en Colombia? Es una de las peores experiencias que ha tenido mi país, que ha sido un país con una historia de violencia desde su origen, un país con pocos periodos de tranquilidad y paz y que vuelve y se sumerge bajo la amenaza del narcotráfico y de la corrupción. Colombia hoy es el mayor exportador de cocaína al mundo y eligió, y hay que decirlo, con mucho dinero corrupto de la mafia y con dinero que sobrepasó los montos permitidos por la campaña. Eligió con corrupción también a Gustavo Petro, que ha sido peor que el COVID. Gustavo Petro ha puesto en jaque todas las instituciones colombianas. En Colombia hemos gozado de democracia a pesar de las dificultades. Y él hoy tiene a la gente más pobre en la miseria. Como se copia todas las ideologías woke, compra la agenda verde. Colombia es un país que tiene petróleo, gas y carbón y ha decidido no explorar ni explotar porque el cambio climático va a matar a la especie humana, pero vive montado en un avión contaminando el medio ambiente. Gustavo Petro nos tiene pagando el gas licuado propano, que es con lo que cocina la mayoría de las personas y las personas de escasos recursos en Colombia, al triple del valor, cuando era el energético de mayor legitimidad social y lo tenemos como recursos naturales. Ha acabado con la empresa más importante exportadora de petróleo, Ecopetrol. Estamos ahora importando muchos productos que antes nosotros exportábamos y la balanza comercial internacional es cada vez más deficitaria. Con Gustavo Petro hay 800 grupos criminales en Colombia, en 600 municipios disputándose territorios con narcotráfico y minería ilegal. El terrorismo es pan de cada día al lado de las grandes ciudades. La coca se dejó de erradicar porque la historia y la narrativa romántica es que el campesino cocalero no tiene de qué vivir. O sea que le promete compra de la producción de coca, pero no se la compra al que produce otro tipo de cultivos y que los pierde. Al fin de cuentas es una narrativa muy peligrosa, es un presidente con una personalidad disfuncional, distorsionada. Yo he presentado una proposición para que se le obligue a hacerse un examen psiquiátrico y toxicológico porque no lo tenemos en la legislación. Y al final de cuentas estamos pasando por una de las experiencias más críticas para sostener la democracia en Colombia. Tiene mesas de negociación con todos los grupos ilegales en todo el país. Al ejército lo tiene replegado, disminuido, igual a la policía, y el desplazamiento de las poblaciones rurales por la violencia es pan de cada día. Tenemos que superar esta etapa porque el pueblo colombiano es superior a Petro. El pueblo colombiano no es Petro, que ha puesto en jaque la soberanía del país además. Decidió pelear con Israel, que es el Estado que nos apoya en la lucha contra el terrorismo, y decidió pelear con Trump para alinearse con el eje del mal. Esta es una lucha que, como ustedes saben, es espiritual, se traduce en lo material y la damos los patriotas. Gustavo,
Paraguay es una bastión de los países que se defienden el Dios, patria y familia en medio de prácticamente todo un continente que está gobernado por políticos como Gustavo Petro y los de Foro São Paulo. Pero eso no era a gusto de los demócratas ni tampoco de las ONGs internacionales. ¿Cómo es esto en Paraguay, por favor? Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias una vez más a CEPAC por la invitación. Porque Paraguay resiste por su paraguayidad. Paraguay resiste porque la gente de Paraguay cree en su forma de ser y en su cultura ya ancestral. En Paraguay, las enseñanzas de la Unión Europea sobre el progresismo o sobre la ideología de género no hacen mella, molestan, claro, violan la ley, violan la Constitución sistemáticamente, las ONGs, tratando de instalar estos procesos. Y también en el último periodo con el gobierno Biden tuvimos a la USAID tirando 50 millones de dólares financiando a los sectores progresistas. Entonces, el mérito es del pueblo paraguayo. Y yo me quería referir porque hoy, en este magnífico encuentro, conocí a personas extraordinarias y conocí a Shea Bradley Farrell. Y me llamó la atención una frase de su libro, le pedí permiso para parafrasearla, dice: la Comisión Europea actúa menos como fuerza unificadora y guardiana de los tratados de la UE que como cabecilla de la ideología progresista y debe utilizar procesos no democráticos para lograr su objetivo. Es exactamente la denuncia que hice hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría con la secretaria Ilés. Nosotros queremos que Europa sepa que con la plata de ustedes se está tratando de desestabilizar a un país serio, a un país que ama a Dios, a un país que ama a la familia. Y no vamos a parar. El año pasado hemos pasado la ley para controlar y transparentar los gastos de todas las organizaciones sin fines de lucro que operan en política. Un escándalo, llantos, rechinar de dientes. Y cuando le decíamos, pues si lo único que le pedimos es transparencia, lo único que ustedes le piden a los políticos. Hasta ahora no hemos logrado que se reglamente, pero estamos trabajando. Este año hemos pasado la primera presentación de la fusión de 3 ministerios, el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer en un gran Ministerio de la Familia. Porque lo que vimos es que a instancia de la Unión Europea, el Ministerio de la Mujer se hizo un ministerio para el feminismo, pero olvidó las otras funciones de la mujer que son madre, esposa, formadora. Entonces Paraguay va a seguir con su proceso de contrarreforma, contra woke, contra progresismo, contra viento y marea. Nahuel, la victoria de Javier Milei ha sido un terremoto en todo el continente americano y después de un año de su gobierno vemos muy buenos resultados económicos, que en el caso de Argentina es muy importante, pero tampoco se olvida de la batalla cultural, no solamente en las organizaciones internacionales, pero en casa tampoco, si no me equivoco. No, tal cual. Para nosotros, teniendo ejemplos de países cercanos que gozaban de una muy buena economía, pero que no le habían prestado atención a lo cultural, vemos que por más que la economía se arregle, como está pasando en Argentina, si no le empezás a poner el foco a lo cultural, a las universidades, a los colegios, a los sindicatos, a los medios de comunicación, si uno no le pone el foco y trabaja para que el mensaje de la presidencia llegue a la sociedad, por supuesto que no hay economía que aguante. Porque cuando nosotros hablamos desde lo racional, pero cuando la izquierda habla desde los sentimientos. Entonces nosotros entendimos eso. También hemos seguido el caso ejemplo, como lo es Hungría. Entendimos que no solamente hace falta arreglar la economía, sino que también prestarle atención a los sentimientos, pero también a lo cultural. Argentina es un país donde nació el Che Guevara y hace 3 años atrás, si uno iba a una universidad o a un colegio secundario,
se encontraba con una gorrita del Che, con la cara del Che Guevara, con frases del Che. Sin embargo, hoy vas a un colegio secundario, vas a una universidad y es mucho más fácil ver un león que representa a Milei, la peluca del presidente Milei o incluso escritos Milei 2027 ya. Eso es el triunfo de la batalla cultural. Hoy en Argentina vos preguntás sobre el mal que le hace el Estado a la libertad de los individuos y los chicos te lo saben contestar. Porque nunca dejamos, de hecho, el presidente nunca dejó de enseñar. Yo era uno de los chicos que iba a escucharlo hablar al presidente de economía y aprendía. Hace 2 días apenas el presidente juntó a todo el bloque de diputados de la Nación y les empezó a dar clases de economía. Eso es lo que hace el presidente Milei, hace docencia, hace batalla cultural y por supuesto hoy la Argentina tiene una batalla económica que la está ganando. 3 preguntas muy rápidas. María, después de Argentina, vamos a ver en América Latina más gobiernos de libertad, más gobiernos patriotas, más gobiernos de sentido común, como por ejemplo en Colombia. ¿Puede esto ocurrir en breve? El experimento socialista que se reprodujo desde los años 20, Europa y después América Latina, después posteriormente volvió y se recicló con el socialismo del siglo XXI, que es un disfraz, porque el socialismo es una enfermedad que cambia de colores para seguir engañando incautos. Lo que vimos con Javier Milei es que logró arrebatarle la juventud al progresismo, que les dijo a estos muchachos, si siguen votando por falsas promesas, van a perder el país. Lo único que les va a quedar de oportunidad de vida es el exilio. Milei logró estrechar el camino para hacernos más fácil la reconquista de la libertad en América Latina. Milei nos ha demostrado que el valor civil y el amor de patria son esenciales para la transformación de nuestros países. Y vendrá Chile, donde el experimento socialista arruinó su sociedad y va a ganar la derecha. Y vendrá Perú, y vendrá Colombia, y yo aspiro, voy a ser la primera mujer presidente. Y vendrán muchos más. Muchos más. Gustavo, Marco Rubio. Marco Rubio ha dicho que Paraguay es uno de sus aliados estratégicos en la región de Estados Unidos. ¿Crees que la llegada de Trump a la Casa Blanca va a poder cambiar el panorama político de América Latina? Es la primera vez que recuerdo, creo que hubo 3 inflexiones, 1945, la caída del muro de Berlín y la segunda presidencia de Trump, en que podemos ver un nuevo mundo. Algún nuevo mundo va a salir de aquí. Y también es una coincidencia para mí, creo que para nuestros amigos de Latinoamérica, que un secretario de Estado que conozca América Latina, que hable español, que haya estado en la región, tenga tanta influencia en la Casa Blanca hoy. Eso es positivo. Y Paraguay, que siempre ha sido un país chico, ha sido como una pandorga en el viento de lo que el embajador de Estados Unidos dice que pasa en Paraguay, ha decidido tener posición prominente en Washington también, con los legisladores, con el Departamento de Estado y con la Casa Blanca. Así que yo auguro, creo, vamos a trabajar, nadie te regala nada, de que los mejores momentos para una relación de los próximos 50 años del país más leal de Estados Unidos en América Latina que ha venido siendo Paraguay, van a ser aún mucho mejor. Noel, muy rápidamente. Milei y el gobierno de Milei es un faro para toda América Latina. ¿Crees que esto va a conllevar un gran giro en el panorama político del continente? Sí, por supuesto. Yo creo incluso que Javier Milei es un faro y el gobierno es un faro para el mundo. Justamente cuando el año pasado en soledad la Argentina daba las batallas de estas resoluciones que yo contaba, los diarios titulaban Argentina vota en soledad. Este año todos los países afines, no quiero citar ejemplos, pero varios países de América del Sur, varios países de Europa, nos llaman y nos consultan qué es lo que están viendo de esto. Porque hay algo perverso en todo esto. Las resoluciones de Naciones Unidas dicen, no importa, votalas, total no son vinculantes. ¿Qué pasa? Después, cuando hacen algún tratado o algún acuerdo,
te ponen, basado en la resolución votada en Naciones Unidas, tal cosa. Entonces se vuelve vinculante. Por eso que Javier Milei, el año pasado, el primer año de su gobierno, haya dado esta batalla en los organismos internacionales, yo creo sin dudas que ha marcado y se ha convertido en un faro para el mundo. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, a por más gobiernos patriotas y de libertad en América Latina. Muchísimas gracias. Buenas tardes.